¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a uno de los temas que habíamos dejado, que habíamos concluido la clase anterior, que fue el del DNA y de esta molécula que tiene una estructura muy particular, una doble hélice, y de su capacidad para replicarse. Ok, pues bueno, en esta ocasión vamos a platicar del RNA y de su capacidad de síntesis de proteínas. Muy bien. Bueno, antes de continuar, me gustaría que recapituláramos un poco qué es lo que vendría siendo un ácido nucleico. Pues bueno, por definición, vamos a tener que son biomoléculas, igual que los lípidos, que los carbohidratos y las proteínas, pero que tienen un grado de estructura más complejo y de un tamaño aún mayor, que cumplen funciones esenciales en todos los seres vivos. ¿Cuáles van a ser estas funciones esenciales? Pues son la de almacenamiento y de la expresión genética. ¿Qué tipo de moléculas de este tipo conocemos? Bueno, ya habíamos hablado del ácido desoxirribonucleico, esta doble hélice, doble cadena bicatenaria, que encuentra en su estructura bases nitrogenadas como lo son la adenina, timina, la citosina y la guanina. ¿Okay? Y en este caso en particular vamos a hablar del RNA o ácido ribonucleico. ¿Qué es lo que nos dice su nombre? Que es un ácido y que se encuentra en el núcleo, pero que también en su estructura está conformado, a diferencia del ácido desoxirribonucleico, que tiene una azúcar conocida como desoxirribosa. Pues bueno, ahora vamos a tener una ribosa. También va a estar conformada por un grupo fosfato y por bases nitrogenadas como la guanina, la adenina, la citosina, y en este caso va a haber una excepción, no va a haber timina, sino más bien va a haber uracilo. ¿Okay? Va a ser una cadena muy sencilla, por así decirlo, en comparación con su prima hermana, la cual transcribe la información genética de esta para posteriormente ser traducido o expresado en proteínas. ¿Ok? Bien. Para hablar de este tipo de moléculas, pues tenemos que hablar también de un tema muy interesante dentro de la biología en general, que se conoce como el dogma central de la biología molecular. Y a todo esto, pues yo les planteo la pregunta, ¿qué es un dogma? Pues según la Real Academia del Habla Española, un dogma vendría siendo un conjunto de creencias de carácter indiscutible u obligado para los seguidores de cualquier religión. ¿Okay? Sin embargo, pues en este caso no vamos a platicar de religiones ni ninguna cuestión eclesiástica, sino más bien de ciencia. ¿Okay? Y bueno, ¿quiénes fueron los científicos? O más bien, ¿quién fue el científico que concibe esta idea del dogma central? Pues fue Francis Crick, un antiguo conocido para nosotros. Ya habíamos platicado de él y de su colega James Watson, así como de Rosalind Franklin, un dilema por ahí de cómo es que se viene dando el descubrimiento de la molécula y de la estructura del DNA. Pues bien, este personaje, muy polémico por cierto, en 1958 publica un trabajo titulado On Protein Synthesis, ¿okay? Que traducido vendría siendo como sobre la síntesis de proteínas. En ese trabajo él expone una hipótesis con la cual concibe como el dogma central de la biología molecular. ¿Y en qué consiste esta idea o esta hipótesis? Que ahora pues ya no es tan una idea, sino tiene algo de cierto, que es que a partir de esta molécula que él junto con su colega habían descubierto, pues también se descubre que tiene una característica muy peculiar, que se puede autorreplicar, ¿okay? Y con ello pues va a poder perdurar en el tiempo. Esta molécula también va a tener otra característica, otra facultad, que es la de transcribirse, ¿okay? Que va a ser en transformarse esta doble cadena, la vamos a transformar en una sola cadena, una más sencilla, conocida como el ácido ribonucleico. Eventualmente esta molécula se va a traducir y nos va a dar como resultado una proteína. ¿Okay? Algo muy sencillo. Sin embargo, pues más adelante vamos a ver cómo esto pues ya tiene ligeros cambios. ¿Okay? Bien. Para que entendamos esta parte de lo que vendría siendo, pues hagamos una pequeña analogía. ¿Okay? Les pongo este ejemplo. Imaginémonos que pues queremos, no sé, fabricar tal vez un avioncito de papel, ¿okay? Del cual pues no sabemos nada. Necesitamos unas instrucciones. Por ahí en internet tal vez nos descargamos un instructivo, pero no nos damos cuenta que está en un idioma desconocido. Tal vez en un alemán, en un francés, en el que ustedes quieran. ¿Okay? Sea como sea, no lo podemos entender, aunque lo tenemos en las manos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bueno, traducirlo. ¿Okay? Lo vamos a transcribir, más bien, perdón. Lo vamos a transcribir a un idioma más sencillo. ¿Cuál idioma? Pues piensen ustedes que tal vez el español. Una vez que este instructivo ya se encuentra
en un idioma familiar, pues ahora sí lo podemos leer y ahora sí podemos seguir las indicaciones y finalmente pues podemos fabricar nuestro avioncito de papel. De manera equivalente, pues vamos a tener a las moléculas, ¿ok? Moléculas de DNA que van a estar en un idioma y en un tamaño muy grande, el cual pues necesitamos pasar a una versión más pequeña que sea más fácil de transportar y más fácil de entender. Lo vamos a concebir como una cadena sencilla conocida como el RNA. ¿Okay? A partir de este RNA, pues ahora sí ya lo podemos leer en nuestros ribosomas y eventualmente vamos a poder producir una proteína. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los cambios que sufrió esta idea o esta hipótesis? Pues bueno, con algunos descubrimientos por ahí de las capacidades del RNA, pues nos dimos cuenta que en realidad también tiene la capacidad de replicarse. ¿Okay? A partir de una molécula de RNA vamos a poder generar una copia idéntica. Y también de la transcripción inversa, esta parte se las voy a dejar de tarea y es muy importante que lo sepan porque pues tiene muchas aplicaciones biotecnológicas. ¿Okay? Pero lo que nos dice es que además pues el RNA, bueno, la dirección en que fluye la información genética no solamente va a ser de DNA a RNA, sino vamos a poder pasar de una molécula de RNA a un DNA. ¿Okay? Y eventualmente lo que sí no tiene cambios pues es que el RNA se va a traducir en proteínas y no de manera inversa. ¿Okay? Sería ahí una idea un tanto lamarckiana. Pero bueno, continuemos. Vamos a tener diferentes versiones de esta molécula, las cuales se van a concebir como un RNA mensajero, un RNA ribosomal y un RNA de transferencia. ¿Okay? Cada uno de ellos con diferentes funciones, todas son vitales para el mismo proceso. ¿Okay? Vamos a ver de qué trata todo esto. El primero de ellos, tal vez el más sencillo, sin embargo no el menos significativo, va a ser el RNA mensajero. ¿Okay? ¿Qué es esto? Pues va a ser una molécula también de RNA, el cual deriva de la transcripción o hacer más sencillo, más corto el mensaje que estamos almacenando en una molécula de DNA, cuya función principal es llevar esta información fuera del núcleo. ¿Okay? Como concebíamos también en otras clases, pues platicábamos de que al menos en organismos eucariontes la información genética va a estar almacenada en una estructura muy peculiar conocida como el núcleo. ¿Okay? En este núcleo se va a encontrar toda la información genética en forma de DNA, porque pues el DNA es una molécula gigantesca. ¿Okay? Pero pensemos que, no sé, en determinado momento de la vida de una célula, a esta le interesa fabricar un tipo muy particular de proteína, pues de nada nos sirve toda la información si realmente tal vez nos interesa solamente una página de todo este libro. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a transcribir. Vamos a identificar esta pequeña sección, conocida también como gen, y lo vamos a cortar, lo vamos a extraer, y a partir de esto, ya una vez que ya es una cadena sencilla, pues ahora sí va a poder migrar por los poros nucleares fuera del núcleo. ¿Okay? ¿Para qué? Va a entrar en el medio citoplasmático y eventualmente va a encontrar por ahí algún ribosoma que nos va a permitir hacer la traducción. Bueno, ahora tenemos también el RNA de transferencia, conocido como RNA-T, que van a ser secuencias no codificantes. A partir de esta no vamos a poder codificar ninguna proteína. Sin embargo, van a ser las encargadas que van a llevar físicamente los aminoácidos al sitio donde se lleva a cabo la traducción. Tenemos que prestar atención aquí a su estructura. ¿Okay? A diferencia del DNA, que es una cadena complementaria que está unida por puentes de hidrógeno, pues en este caso solamente tenemos una sola de las hebras de esta escalera. ¿Okay? Sin embargo, pues en el caso del RNA de transferencia, esto no va a ser impedimento para que se formen determinados puentes de hidrógeno y le dé cierta forma y se formen ciertos plegamientos en su estructura. ¿Okay? A partir de ello, pues se van a conformar tres secciones en este RNA de transferencia, conocida como la asa D, la asa T y la asa anticodón. Así como un punto extra, un sitio extra donde va a ser el sitio de unión donde vamos a capturar los aminoácidos. ¿Okay? Hay que también destacar la sección y la función del asa anticodón, porque ¿cuál va a ser su aplicación en esto? Pues bueno, dependiendo de la secuencia que se encuentre aquí, dependiendo del codón que se encuentre aquí, un codón va a ser una secuencia de 3 bases nitrogenadas o nucleótidos, pues vamos a poder leer el mensaje que va codificado dentro de nuestro RNA de transferencia. ¿Okay? Va a ser completamente complementario
y eventualmente pues esto nos va a permitir identificar, ok, tenemos nuestro RNA de mensajero, el codón UUA nos indica pues que tenemos que encontrar un complemento. Okay. Probablemente va a ser una alanina, pero va a ser una timina, y eventualmente vamos a concebir que necesitamos conformar a partir de esto una cadena polipeptídica. ¿Ok? Bien, continuemos. Otra vez, ¿qué va a ser un codón? Pues va a ser una secuencia de 3 nucleótidos consecutivos en una molécula de RNA que codifican para un aminoácido en específico. ¿Ok? Entendámoslo de esta manera, tal vez va a ser, si bien el código genético tiene letras, pues estas van a ser las palabras que vamos a interpretar a partir de la secuencia de estas letras. ¿Okay? Algunos de ellos pues, pueden presentar determinadas variantes para identificar ciertos aminoácidos. Por ejemplo, tenemos, si nuestro orden de nuestras bases nitrogenadas son CUU, pues vamos a identificar que necesitamos una leucina. Si identificamos también un CUA, pues también va a ser una leucina. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de identificar la secuencia que sea CAU, pues vamos a necesitar una histidina, y en que sea CAC, igual una histidina. Hay que recalcar que dependiendo también de estas palabras, pues van a haber algunas que se van a interpretar como que es el sitio donde va a iniciar la codificación de la proteína, y también va a ser sitios donde se necesita detener la traducción. ¿Ok? Bien. Continuando, ya por último, la última versión de esta molécula, de esta biomolécula, pues va a ser el RNA ribosomal. Este va a ser el RNA más abundante dentro de las células y se va a encontrar conformando a los ribosomas, estos organelos que nos van a permitir la síntesis de las proteínas, los cuales se encuentran indeterminadamente tanto en eucariontas como en procariontes. Sin embargo, pues ahí va a haber algo que se llama el coeficiente de sedimentación, el cual pues nos va a permitir diferenciar unos de otros. ¿Okay? Va a conformar parte fundamental de estos ribosomas, a partir de los cuales se realiza la lectura del RNA mensajero para posteriormente interpretarlo y comenzar con la alineación, la síntesis de una cadena de polipéptidos o de aminoácidos. ¿Okay? A lo mejor esta parte es un poco más gráfica. Imaginemos que tenemos esta secuencia de DNA conformada por un gen 1, gen 2 y gen 3. ¿Okay? A partir de estos genes, pues como ya lo habíamos comentado, no nos interesa toda la información de esta molécula de DNA, sino nada más una sección, uno de estos genes. ¿Okay? Entonces, por ahí vamos a hacer una transcripción. En otras palabras, vamos a hacer como una extracción de esta información genética. Vamos a solamente una pequeña fracción que va a ser más fácilmente entendible. Eventualmente, en la traducción, pues otra vez lo vamos a leer por codones, por secuencias de ácidos nucleicos que van a ir en triadas. ¿Okay? Dependiendo del orden de estos ácidos, de estas bases nitrogenadas, pues vamos a interpretar que necesitamos capturar un aminoácido. ¿Okay? Dependiendo del orden de estos aminoácidos, pues va a depender también la estructura y la función de las proteínas en cuestión. ¿Okay? Va a haber 20 aminoácidos aproximadamente. ¿Sí? Son 20 aminoácidos, los cuales van a ser el idioma, van a ser las letras o las palabras a partir de las cuales vamos a ir conformando pues estas proteínas. ¿Okay? Todo esto que es un aminoácido, pues van a ser conocidas también informalmente como los bloques estructurales de una proteína. Como les comentaba, van a ser 20 versiones diferentes de esta molécula, los cuales pues tienen diferentes funciones, pero estructuralmente tienen tienen una estructura similar, que va a ser un radical libre, va a ser un grupo amino, va a ser un grupo carboxilo unido a un grupo hidroxilo, y todo esto va a estar unido a partir de un carbono. ¿Ok? Dependiendo de la estructura de cada uno de estos grupos, vamos a tener diferentes aminoácidos. Cabe recalcar que algunos de ellos son considerados como aminoácidos esenciales y otros como aminoácidos no esenciales. Y esto deriva prácticamente de nuestra capacidad para poder producirlos de manera endógena. Si no los podemos producir, pues entonces se vuelven esenciales y necesitamos consumirlos. Porque si no, pues entonces podemos presentar por ahí algún tipo de enfermedad. ¿Ok? Por último, pues tenemos
Las proteínas, que van a ser estas moléculas muy abundantes dentro de los seres vivos, los cuales están conformados a partir de estos bloques estructurales conocidos como aminoácidos, y dependiendo de su estructura, dependiendo del orden de estos aminoácidos, vamos a llevar diferentes niveles de plegamiento, lo cual nos van a dar formas muy específicas, ¿okay? A partir de lo cual pues va a depender la función en los tejidos y en los órganos de estas proteínas. Vamos a tener 4 niveles de organización en estas proteínas. El más sencillo pues es la cadena polipeptídica, y a partir de ello pues se van a empezar a conformar ciertos plegamientos otra vez. Lo último pues va a ser el nivel de estructura 4, a partir del cual pues ya tenemos como tal una proteína, ¿okay? Pero bueno, ¿y por qué son importantes estas proteínas? Porque pues como ya habíamos comentado, tienen una función catalítica, a partir de la cual pues van a tener una función. Por mencionarles tal vez un ejemplo, tenemos a la hemoglobina, esta hemoglobina que se encuentra, que se es producida a partir de los glóbulos rojos, y la cual pues nos permite llevar el oxígeno a todas nuestras células y con ello realizar la respiración celular, ¿okay? O aprovechamiento de la energía. Y bueno, ya para concluir con esta parte del RNA, pues me gustaría plantear la siguiente pregunta: ¿qué vino primero, el DNA, o qué vino primero, las proteínas? En otras palabras, ¿qué vino el huevo o la gallina? ¿Okay? Por un lado vamos a tener pues una biomolécula que tiene la facultad de autorreplicarse a sí mismo, perdurar en el tiempo, y también de almacenar esta información. Y por otra parte pues vamos a tener las proteínas, que tienen una función dada su nivel de estructura, también conocida como actividad catalítica, pero que carecen de esta capacidad de autorreplicación, ¿okay? Esta es una pregunta que se han realizado muchos científicos evolutivos, y pues a partir de ciertos descubrimientos pues se supo lo siguiente, ¿okay? En realidad no es ninguna de ellas dos, sino más bien el RNA, ¿okay? Por ahí, como diría un célebre biólogo mexicano, el doctor Antonio Lascano, el RNA fue considerado durante mucho tiempo como el patito feo del dogma central de la biología molecular, porque durante mucho tiempo se pensó que solamente era un intermedio entre ambas moléculas. Como ya les comentamos, en la actualización de este dogma central, pues nos vamos a dar cuenta que aparte de almacenar la información, el RNA también va a tener la actividad catalítica, como las proteínas, va a tener ciertas funciones, va a tener la capacidad de autorreplicarse a sí mismo, y por último va a tener pues una estructura sencilla que pues en términos de organización de la materia pues va a ser más fácil de producir a partir de cuestiones inorgánicas, ¿ok? ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues entonces estaríamos hablando del mismo origen de la vida, ¿ok? Partamos de una sopa primitiva, un estado muy primigenio de la Tierra, en donde pues no había nada vivo, solamente algunas moléculas orgánicas, ¿okay? Pero las cuales pues no tenían ninguna función catalítica. Esto se estima que pues, sucede hace aproximadamente 3.500 millones de años, en el momento en el que la Tierra pues comienza su enfriamiento, ¿okay? Posterior a esto, diferentes agregados, realmente todavía se desconoce bajo qué circunstancias específicas es que se viene dando esta producción del RNA, pero sabemos que fue esta la primera biomolécula con capacidad autorreplicativa que surge en el mundo. Les recomiendo por ahí alguna conferencia del doctor Lascano, el cual que lleva el mundo del previo del RNA, que muy interesante también. A partir de esto, pues ya vamos a poder producir proteínas, vamos a poder llevar a diferentes niveles de organización superior, que nos va a dar como resultado pequeñas protocélulas que ya van a tener DNA, van a tener RNA, van a tener la capacidad de producir proteínas, van a tener la capacidad de aprovechar la energía en forma de lípidos o de carbohidratos y muchas otras funciones. ¿Okay? Como resultado de todo esto, pues vamos a tener una increíble explosión de diversidad biológica, de la cual pues ahorita nosotros somos parte y también somos testigos, ¿no? Surgen por ahí 3 supergrupos que se conocen como las bacterias, las arqueas y los eucariontes. ¿Okay? Gracias a esto, al origen del RNA, es que en la actualidad podemos hablar de esta vasta biodiversidad, desde bacterias, hongos, animales, plantas, protozoarios, y por ahí pues también estaría pues discutir la parte de los virus, ¿no? Pero bueno, hasta este momento aquí le vamos a dejar, chicos. Espero que les haya gustado la clase, y cualquier duda pues estaremos al pendiente, ¿ok?